Hermanos, que Dios los bendiga a todos. Familia bella en Cristo Jesús allá en El Salvador, de quienes guardo muy gratos recuerdos. Y tengo un corazón que vive agradecido con todos ustedes por el amor y todo lo que ustedes también han compartido conmigo allá en esas tierras bellas. Que la misericordia de Dios permanezca siempre con todos ustedes. En esta noche, Dios me ha concedido el privilegio, el honor de predicar su bendita y santa palabra por estos medios para ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, hermanos. Dios les pague por todo. En esta noche vamos a hablar de un tema que he titulado El sufrimiento para bendición. Y esa es la verdad. Creo que nadie sufrió más en esta tierra que nuestro Señor Jesucristo. Y el sufrimiento del Señor fue para bendición. Primero, bendición para nosotros y también para gloria y alabanza de nuestro Dios. ¿Qué tal que no hubiera sido por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Siendo justo, siendo santo, santo, santo. Y sin embargo, padeció. ¿Cuánto más nosotros debemos padecer, hermanos? Porque nosotros sí hemos pecado. Pero lo más importante es que suframos, pero para glorificar el nombre de nuestro Dios. Que no nos quejemos cuando sufrimos, que no reneguemos, que no vayamos a blasfemar, que no nos vayamos a desanimar espiritualmente por el sufrimiento, porque el sufrimiento es para nuestra bendición y para que el nombre de Dios siga siendo glorificado. Los invito a que oremos, hermanos. Santísimo Padre y Dios nuestro, gracias te damos por esta bella oportunidad que nos das en este día de compartir una vez más tu palabra con todos nuestros hermanos en El Salvador. Bendíceles, Señor. Ayúdales conforme a tu misericordia. Hoy queremos rogar, Padre bendito, que por favor nos des la sabiduría para exponer tu palabra y también para entenderla y ponerla por obra. Hoy queremos darte gracias, Padre, también por los momentos difíciles en nuestras vidas. Gracias por los momentos en que no hemos podido dormir muy bien. Los momentos también en que hemos llegado a estar enfermos. Gracias, Padre, por todas las dificultades, porque todo eso nos acerca más a ti y nos hace depender más de ti, nos hace ver y entender que dependemos de ti, bendito Dios. Por eso toda la alabanza y la gloria son para ti. Gracias una vez más por el santísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien padeció, quien sufrió sin haber pecado, para darnos a nosotros el perdón, la salvación, la vida eterna. Gloria a tu santo nombre, Padre, a ti nos encomendamos. Lógicamente, todas estas cosas que las rogamos es por medio de tu santísimo Hijo, porque nosotros no somos dignos de mirar para el cielo. Solamente nuestro Señor es el único digno de estar en tu presencia e interceder
por todos nosotros. Por eso, a través de Él, es que te alabamos y te rogamos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, quiero que empecemos leyendo en Primera de Pedro, en el capítulo 1, donde dice la palabra de Dios en los versículos 6 y 7. Hablando de esa herencia que tenemos en el cielo, dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de Dios, probar la fe, nuestra fe, como se prueba el oro en el fuego. El propósito de Dios es que nuestra fe sea más fuerte y que el nombre de Dios sea alabado y glorificado cuando nosotros, en medio de todas esas pruebas, esas dificultades que hemos pasado o que podemos estar pasando también ahora con este problema del coronavirus. Hay muchas cosas que se han acabado y hay muchas dificultades, hay muchas necesidades, pero Dios quiere que nuestra fe, al ser probada, nosotros le demostremos que somos de Él, que dependemos de Él, que nosotros no dependemos de un empleo, de un negocio, nosotros no dependemos de la vacuna del coronavirus, nosotros no dependemos de si por fin los médicos consiguen alguna vacuna que nos pueda librar. Es Dios el único que nos puede librar. Es Dios el único que nos puede ayudar. Es Dios el Todopoderoso. Es Dios el que está en control absolutamente de todo. Como le decía uno de los amigos a Job, cuando estaba sufriendo, padeciendo, Dios da la llaga, pero también da la medicina. Dios también da la cura. No se preocupe. Hay es que saber esperar en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él quiera, porque es que el sufrimiento también es muy importante para que nosotros nos humillemos delante de Dios, para que nosotros nos demos cuenta que nosotros no somos los que tenemos el poder, que nosotros no estamos consiguiendo una casa o hemos conseguido una casa o hemos logrado conseguir dinero o tener un buen negocio porque es que yo soy muy sabio, yo soy muy inteligente, yo soy muy prudente. No, sino que con todo esto es importantísimo, necesario que reconozcamos que es Dios el Todopoderoso, que dependemos de Dios, que si podemos trabajar es por Dios. Si alguien hoy nos pudimos levantar de la cama, si pudimos abrir los ojos, fue por Él. Si pudimos bañarnos nosotros mismos, qué bendición tan grande. Pero esto a veces lo entendemos los que ya hemos estado en un hospital postrados, sin podernos mover de la cama y que nos tengan que hacer todo en la cama. Entonces ahí sí aprendemos a valorar la importancia de nosotros podernos levantar y bañarnos nosotros mismos y poder caminar.
poder hablar, poder pensar, poder decidir por mí mismo, por la misericordia de Dios. Si hemos comido algo en este día, es por Él, por su misericordia, no por nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, por favor. Entonces, todo esto es bueno, como lo dijo el apóstol Pablo también, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí mismo en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, sigue hablando el apóstol inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 12 en adelante y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se pongan a pensar que como que algo raro está pasando. Como que, no. No os sorprendáis como si algo raro o extraño estuviera pasando, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice el versículo 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Todos estamos sufriendo, todos sufrimos en esta tierra, de una u otra manera, todos. Pero hay una diferencia muy grande en que nosotros suframos como cristianos por hacer el bien, a sufrir por ladrones y malhechores. Si alguien está hoy en una cárcel, pues lógicamente está sufriendo, pero está sufriendo porque cometió un crimen, unos delitos y está pagando por eso. Pero si alguno padece o está sufriendo por hacer el bien, por servir a Dios, entonces esté tranquilo y siga adelante y glorifique a Dios por ese sufrimiento. Lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron a prepararnos para sufrir, y en realidad nadie quiere sufrir. Ninguno de nosotros quiere sufrir. Todos queremos vivir bien bueno, pasar bien bueno, pero no, las cosas no son así. Dios ha dejado claro que nosotros como cristianos vamos a tener sufrimiento. Pero en el capítulo 5, en la misma carta, primera de Pedro 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, miren esto, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay otro problema, que a veces creemos que soy yo el único que está sufriendo, y esto nos lleva a la ruina espiritual, porque empezamos a quejarnos de la vida
y cada día vamos a estar más mal espiritualmente. Pero voy a repetir el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Señor oró por todos nosotros. No te ruego que los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¿Sí? Y en Juan, en el capítulo 13, Juan capítulo 16, dice el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nunca nos prometió que íbamos a vivir en esta tierra sin aflicciones. No. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá también persecuciones. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo también. Y aquí el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, en mí tendrán paz. Yo he vencido al mundo. Yo ya les di el ejemplo a ustedes. Y si con el árbol verde lo acabaron, lo destrozaron, ¿qué no harán con las ramas? O si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿qué no harán con los de su casa? Él lo advirtió. El apóstol Pablo también tenía claridad de esto, y él visitaba a las iglesias fortaleciéndolas con palabras como estas. En Hechos capítulo 14 dice el versículo 22. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No vamos a entrar al reino eterno sin sufrir. Por favor, eso es imposible, y es una condición que Dios dio para todos los creyentes. El mismo apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 8, este pasaje es importante aunque lo sabemos de memoria. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo, Romanos 8, 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
ellos tenían claridad de lo que iba a pasar, de lo que iban a sufrir. Ellos tenían claridad y también estaban plenamente dispuestos a sufrir, ¿sí? Al apóstol Pablo en Hechos 20 dice la palabra de Dios, cuando se fue a despedir de los ancianos de la iglesia en Éfeso, les dice, Hechos capítulo 20, versículos 22 al 25. Tengamos en cuenta estas palabras, hermanos. Esto nos tiene que servir a nosotros para que también aprendamos y para que nos demos cuenta que la entrada al cielo no puede ser sin sufrimiento. Hechos 20:22 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, les dice, no sé qué va a pasar con mi vida, lo único que sé es que el Espíritu Santo por todas las ciudades me advierte que me esperan prisiones y tribulaciones en Jerusalén. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Entonces, en otras palabras, no sé qué va a pasar con mi vida, solamente sé que el Espíritu Santo por todas las ciudades me advierte que me esperan prisiones, tribulaciones y la muerte, porque ya ninguno de todos ustedes por donde yo he pasado predicando el Evangelio verá más mi rostro. Entonces el Espíritu Santo también no solamente le dice a Pablo que le esperan prisiones y tribulaciones, sino que también lo espera la muerte allá. Y dice el versículo 36, Hechos 20:36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Creo que esa fue un momento muy doloroso, muy triste para la iglesia, al ver que un hombre como Pablo, un hombre tan entregado a Dios, un predicador de ese tamaño, de esa clase, y saber que lo esperaban era tribulaciones y prisiones y la muerte, y que nunca más lo volverían a ver. Y si el Espíritu Santo se lo había dicho, tenían que darlo por cierto. Y lloraron y lo acompañaron al barco. Y fue mucho lo que Pablo sufrió, fue mucho lo que él padeció. Y esto también es importante, que nosotros miremos el sufrimiento de hombres como Pablo, aparte del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros no pensemos que estamos sufriendo mucho. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, dice la palabra de Dios en los versículos 23 en adelante.
son ministros de Cristo, como si estuviera loco, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces el apóstol fue mucho lo que sufrió. Y ya le habían dicho que lo esperaban prisiones, tribulaciones y la muerte. Pero aparte de todo esto, en la misma carta de la segunda de Corintios, dice el capítulo 12 y versículo 7, aparte de toda esta lista de sufrimientos que ya leímos, dice 12:7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Él había recibido muchas revelaciones y Pablo era un hombre muy importante para la iglesia, realmente. Ahora, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice el apóstol Pablo. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Hermanos, yo siempre le he pedido a Dios que si alguno de nosotros se ha de enaltecer, se ha de agrandar, que también nos meta 1 o 3 aguijones a cada uno, para que todos aprendamos a estar humillados bajo la poderosa mano de Dios y nos demos cuenta que el que hace la obra es Dios y no nosotros. Ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios quien da el crecimiento. Entonces, aparte de todo, le es dado un aguijón en su carne. Dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te lo puedo quitar, Pablo, no te puedo quitar ese aguijón, porque si te lo quito te envaneces. Y cuando Pablo entiende esto, cuando se da cuenta de que esa es la voluntad de Dios, entonces Pablo entiende que con su sufrimiento tenía que glorificar a Dios y que ese padecimiento de Pablo, ese aguijón en su carne, era necesario para él poder servir a Dios. Y yo también les digo, hermanos, es muy posible que nosotros también necesitemos aguijones de parte de Dios para que le podamos servir y para que le podamos glorificar. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo entendió esto, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que pudo aprender el apóstol cuando recibió todo este sufrimiento y aparte el aguijón. Es necesario que reconozcamos el poder de Dios y que dependemos de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado cuando nosotros estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo. Estando en la cárcel, este apóstol escribió la carta a los filipenses y no sabemos el capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto lo dijo el apóstol estando preso. Y en esa misma carta a los filipenses les dice en el capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una persona que podría estar triste con todos esos problemas, con hambre, con frío, había sido azotado, hasta apedreado, había sufrido tantas cosas aparte del aguijón en la carne. Ahora le escribe a la iglesia en Filipos y les dice: por nada estéis afanosos, estén tranquilos, no se preocupen. Es muy distinto a lo que nosotros podríamos expresar tal vez desde una cárcel y con hambre, con frío, solos. Este hombre tenía una fe muy fuerte, estaba entregado a Dios, este hombre vivía para Dios y no le importaba padecer necesidades, pasar hambre, frío, no importa nada. Lo único que importaba es que a través de su vida, de su sufrimiento, el nombre de Dios estaba siendo glorificado y la iglesia estaba siendo edificada, porque cuando los hermanos, imagínense que un preso sea el que está consolándonos y dándonos ánimo a nosotros. ¡Qué maravilla! Y les dice más en el versículo 10 de Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Le mandaron platica al apóstol. Y dice en el 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto es algo, hermanitos, que necesitamos aprender todos nosotros. Aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. A veces, hermanos, solamente estamos contentos y animados cuando todo está bien, los negocios van bien, hay plata en los bolsillos, hay una buena casa. Pero por favor, hermanos, a veces, como la esposa de Job, solamente estaba contenta cuando el hombre estaba bien, cuando tenía de todo. Pero cuando Job se enfermó con la sarna y cuando perdió todo, a esta mujer ya no le gustó. Maldice a Dios y muérete, fue lo que le dijo. Hermanos, necesitamos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, porque hemos entendido que Dios es el Todopoderoso, Dios es el que está en control.
Dios es el que puede ayudarnos a nosotros. Si usted tiene una enfermedad, el único que se la puede sanar es nuestro Dios. Si usted tiene un problema en sus negocios, el único que le puede dar comida a usted o a mí es nuestro Dios. Pero hay que permanecer contentos y no afanarnos, no desesperarnos por nada. Tranquilos. Esa tranquilidad es lo que demuestra nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Cuando usted se desespera porque el negocio no está bien, es porque usted tiene la esperanza en usted, en su propia fuerza, en su propia capacidad para ganar dinero, para hacer las cosas. Por favor, por favor. Este apóstol lo tenía todo por basura. En el capítulo 3 lo había dicho, de Filipenses. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Cuantas cosas eran para mi ganancia. Pero voy a repetir el versículo 11. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez aquí en la cárcel. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sí sabía quién era el que lo fortalecía, quién era el que lo ayudaba, quién era el que estaba con él. Así que nosotros también debemos, hermanos, aprender de la fe de este hombre y que nos sirva también como inspiración para que nosotros nos animemos y también aprendamos a estar gozosos cualquiera que sea nuestra situación, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Y antes de morir, este apóstol le escribió a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice la palabra de Dios desde el versículo 5 al 8. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Este tenía autoridad moral para decirle a Timoteo, soporta las aflicciones. A mí no me vayas a salir con que estás desanimadito, que esto no está muy duro. No. Soporta las aflicciones, asobra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que necesitamos tener claridad que cualquier cosa que padezcamos nosotros en esta tierra es bendición, porque nos hace ver nuestra condición, nos hace entender que nosotros realmente valemos nada, ¿sí? Que nosotros sin Él, sin Dios, nada somos en este mundo, que dependemos totalmente de Él. Como la mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Y cuánto dinero gastando en médicos? Pero ella creyó en el Señor. El único que la podía sanar era el Señor. Y así quiere Dios vernos a nosotros.
realmente depositando nuestra esperanza en Él, no esperando en los médicos ni en la plata, porque la plata, por más que tengamos, eso se acaba, ¿sí? Como se le acabó a la mujer de la historia. Así que, hermanos, hay otro punto muy importante, y es que en Daniel, en el capítulo 3, está la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y en este capítulo 3, la palabra de Dios dice, ¿se acuerdan que Sadrach, Mesach y Abednego no quisieron adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado? Y quiero leerles también, por amor a los que nos escuchan y no conocen esta historia, desde el versículo 14. Daniel 3:14 en adelante dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no adoráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ni mereces una respuesta de nuestra parte. Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si Dios no nos libra, ni de tu mano, ni del horno de fuego, aunque no nos libre, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego,
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo cual decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Estos hombres, a mí me asombra la fe de ellos, porque morir quemado, dicen que es un sufrimiento muy grande. Pero ninguno de los tres dijo, no, ¿saben qué? Háganse quemar ustedes, yo no, sino que los tres. Pero hay algo también muy asombroso de esta historia, que Dios no impidió que estos tres varones fueran lanzados al horno de fuego. Dios permitió que los tiraran. Pero Dios se metió con ellos al horno para librarlos. Y eso es asombroso. Por eso no nos importa donde Dios permita que nosotros seamos echados. Si también tenemos una fe como la de estos hombres, con toda seguridad, Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Que después que nos arrepentimos y nos bautizamos, el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estuvo con José? Cuando lo tiraron a la cisterna, Dios estaba con José. Lo metieron a la cárcel, Dios no impidió que lo metieran a la cárcel y lo hicieran sufrir por lo menos 10 años, hermanos. Preso, injustamente y sin cómo defenderse, porque la palabra de José no valía nada frente a la palabra de la esposa de Potifar. Pero Jehová estaba con José en la cárcel, en la cisterna. Y cuando todos se olvidaron de José, Dios le reveló los sueños del faraón y lo sacó de la cárcel y lo puso como gobernador de Egipto. Porque no fue Faraón el que puso a José y le dio el mejor empleo y le dio prosperidad. No fue Faraón, fue Dios el que bendijo a José, el que lo sacó de la cárcel, el que le tenía el mejor contrato de trabajo a José después de salir de la cárcel. A estos hombres que confiaron en Dios y prefirieron hacerse matar quemados por amor a Dios, por la fe en Dios, Dios se metió al horno con ellos y los acompañó y los libró del fuego, y ni siquiera olían a humo sus cuerpos, para gloria del Dios vivo, del Dios eterno, nuestro Hacedor, el mismo que nos está invitando a que también lo alabemos y lo glorifiquemos en esta tierra, porque Él es digno. Él es digno. Por favor, hermanos,
por favor. Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Habla el hermano de nuestro Señor Jesucristo y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estén tranquilos, tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí en Hebreos, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios. Hebreos 12, versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso, de todo pecado, y sigamos la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. ¿Cómo lo vamos a lograr? Puestos los ojos en Jesús. Acuérdense del Señor Jesucristo. Fíjense en lo que Él padeció. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es muy importante. El Señor Jesucristo puso el gozo delante de Él. Es decir, Él no se fijó en lo que estaba padeciendo ahí, sino en el resultado que iba a producir ese sufrimiento. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, como lo dijo Isaías 50, en el capítulo 53. El Señor, cuando se fijó en el gozo que vendría después de ese sacrificio, el fruto de su sacrificio, eso fue lo que le sirvió para sufrir la cruz y menospreciar el oprobio. Los insultos lo desafiaban, le daban en la cara, lo escupían, se burlaban. Él tenía la mirada puesta en el gozo más adelante que vendría después de su sufrimiento, de su padecimiento. Y eso es lo que Dios está diciéndonos a nosotros. Fíjense en lo que el Señor hizo. No se pongan a mirar que, ay, este me pegó, ay, este me dijo. No. Pongan los ojos en Jesús, que ese menospreció el oprobio y soportó la cruz, sufrió la muerte en la cruz, porque sabía del gozo que había de venir. Cuando dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no es que el Señor estaba todo contento cuando le arrancaban la barba y le escupían y que Él se estaba riendo. No, Él tenía mucho gozo a futuro, lo que iba a resultar después de su sufrimiento. Lo mismo que leíamos, o algo parecido, lo que leíamos en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe cuándo usted desmaya? Cuando quita los ojos del Señor Jesucristo. Cuando usted no se fija en lo que padeció el Señor Jesucristo. Cuando usted se pone a mirar es
el sufrimiento aquí a mí me está tocando muy duro, yo he sufrido mucho, a mí nadie me quiere, yo a nadie le importo. Por favor, no es así. Fijémonos en el Señor Jesucristo. Ahí mismo en Hebreos dice en el capítulo 11, también para gloria de nuestro Dios, Hebreos 11, versículos 36 en adelante. No. Es capítulo 10. Estoy mal yo. Si es 11, 36. Tal como lo había dicho. Dice la palabra de Dios. Hablando del sufrimiento, no solamente del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos estos padecieron, y padecieron mucho más que nosotros. Nosotros no hemos sufrido nada comparados con el Señor Jesucristo. Nosotros no hemos sufrido nada comparados con Pablo, el apóstol. Nosotros no hemos sufrido nada comparado con todos estos que fueron aserrados, que vivían huyendo en cuevas, en las cavernas de la tierra, apedreados, aserrados, a filo de espada, muertos. Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por favor, hermanos, por favor. Vamos a concluir con dos pasajes. Uno está en Romanos y el otro, bueno, ahí mismo en Hebreos 13, dice el versículo 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué bueno que lo tengamos en cuenta, que podamos decir esas palabras. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y el último pasaje es Romanos capítulo 8, un pasaje conocidísimo por todos. Versículos 35 en adelante, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada? Muchos son los que dicen ser cristianos y se han apartado del Señor por estas cosas: persecución, hambre, necesidades, enfermedades. Yo ya no quiero seguir. Yo no sé qué me pasó a mí. No olvido un caso de un hombre que bautizamos aquí en la iglesia y nunca más volvió. Entonces yo fui a buscarlo y cuando lo encontré me dijo que esa misma semana que se había bautizado lo habían echado del trabajo.
Y entonces que él no quería volver a la iglesia porque eso le había traído mala suerte. El Señor Jesucristo a nadie le ha prometido, si usted se acerca a mí, si usted se entrega a mí, usted va a tener de todo, no se preocupe. Recuerden todo lo que dijo el Señor a los que lo querían seguir allá en Lucas 9. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Usted verá si me sigue mi hijo, pero vea. Las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Lo tomo o lo dejo. El Señor no le ha prometido a nadie eso. Hombres como Pablo también sufrieron hambre, sufrieron frío, desnudez. ¿Cuántos murieron pobres, angustiados, maltratados? Por favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sufrimiento, hermanos, tiene que servirnos para que nos humillemos delante de Dios, para que reconozcamos que somos de Dios, que dependemos de Dios. Él sabrá lo que hace con nuestras vidas. Él ha prometido que no nos dejará, que no nos desamparará, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé en qué prueba nos vaya a poner el Señor, no sé. No sé a qué horno de fuego permita Dios que seamos echados. De lo único que estamos seguros es que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y muchas gracias.